Bueno, entonces bienvenidos a este taller, los que están acá en vivo y quienes nos están viendo en grabación. El taller de hoy lleva por nombre el trauma infantil, esquemas desadaptativos y el niño interior. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es el trauma infantil, qué es un esquema desadaptativo, cuál es la terapia de esquemas y qué es eso del niño interior, cómo se trabaja. Entonces vamos a empezar por los conceptos básicos. El primer concepto que debemos tener en cuenta es el trauma infantil. ¿Qué es el trauma infantil? De las participantes, dos chicas que me quiera colaborar con el concepto. ¿Qué creen que es un trauma infantil? A ver, las dos que veo en pantalla, Tatiana y Yanni, cuéntenme, las dos. ¿Qué creen que es un trauma infantil? ¿Qué entienden por trauma infantil? ¿Algún evento caótico, catastrófico que pasamos en la niñez? Ok, Como algo, sí. como algo puntual fuerte que te marcó. Ok, listo, Tatiana, gracias. Yanni. También estoy de acuerdo con Tatiana, que serían como sucesos que nos pasaron en nuestra niñez que tienen consecuencias negativas hasta nuestra adultez si no se tratan. Ok, exacto, listo. Bueno, chicas, sí, por ahí va la situación. Entonces, un trauma o el trauma infantil es una experiencia angustiante, dolorosa, aterradora que lo que hace es que el niño no tiene las capacidades para afrontarlas. Es una situación que excede las capacidades mentales, emocionales, físicas del niño para poder procesarla. Por eso se llama un trauma. Y este trauma puede ser causado por eventos únicos como un accidente, un abuso, la muerte de un ser querido o también puede ser causado por experiencias repetitivas y prolongadas, como por ejemplo el maltrato prolongado, la negligencia prolongada, la exposición a violencia doméstica prolongada. Teniendo en cuenta esto, hablamos de que hay unos tipos de trauma infantil. Entonces tenemos los traumas agudos, los traumas crónicos y los traumas complejos. Dentro de esos tipos, tenemos que el agudo, cuando hablamos del trauma agudo, es el resultado no solo de un evento traumático, sino que hay más eventos y, o sea, están intrínsecos en lo que sucede. Entonces, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual es un trauma agudo, porque aunque es solo un evento traumático, es muy fuerte para el niño, no tiene sus capacidades mentales y emocionales lo suficientemente desarrolladas para poder saber qué está pasando. El trauma crónico es el provocado por experiencias repetitivas o continuas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el abuso emocional sostenido crea un trauma crónico. Y tercero, tenemos el trauma complejo, que se da cuando un niño es expuesto a múltiples eventos traumáticos interpersonales desde una edad temprana y esto afecta su desarrollo y su visión del mundo. Cuando hablamos de traumas y vemos el tema de la niñez, el tema de la etapa infantil, también es importante recalcar que estas consecuencias del trauma infantil no solo afectan al niño, sino también al adolescente y al adulto. Las consecuencias del trauma infantil van desde problemas emocionales como trastornos, pasando por dificultades en las relaciones interpersonales, conductas de evasión, conductas autodestructivas, problemas en el desarrollo cognitivo, del aprendizaje e incluso también alteraciones en el sistema nervioso, lo que afecta la regulación emocional del niño, del adolescente y del adulto. Cuando yo les hablo de esta parte del trauma infantil y ya la compañera Tatiana y Yanni nos da un concepto, ¿alguien me quiere compartir un ejemplo de trauma infantil que haya conocido de cerca, que haya repercutido no solo en el niño, sino en la vida adulta? ¿Alguien conoce algún caso?
Yo puedo dar mi opinión en general que tema económico Ujú. podría decir, porque directamente afecta al niño, pero también obviamente a los padres. Ok, el tema económico, Lo sí. de pobreza, podemos decir, necesidad. Ok. ¿La pobreza sería un trauma agudo, crónico o complejo? Mm, Estoy en crónico, tal vez. ¿Sí? ¿Por qué? No me gustaría generalizar, pero obviamente dependiendo de dónde sea, es como algo, no sé si decir común, pero vas normalizándose un poco en la adultez. Ok, sí, bueno, gracias, Dayana. Entonces, resulta que, bueno, por aquí Laura nos dice que complejo. ¿Por qué, Laura? Cuéntanos por qué es complejo. Hola, buenas tardes, Mayra. Yo diría que complejo Vale. porque el cerebro se puede otra vez, como reponer otros cables y retomar otro tipo de perspectiva, porque el choque que se vivió de pequeño no fue tan grave, no es como algo que no se pueda cambiar en la adultez, ¿no? Yo de adulta, yo responsable, con mi dinero responsable, yo sé que puedo cambiar esa perspectiva. So, es complicado al inicio, pero para mí, pues sí se puede ¿cómo se dice? Reestructurar Resignificar, o resignificar, resignificar. reestructurar. Ajá. Ujú. Pero no es imposible. Ok, ok. Entonces, bueno. Partiendo del concepto de que agudo es cuando es un solo evento traumático, crónico cuando son experiencias repetitivas o continuas y complejo es que son múltiples eventos traumáticos, nos iríamos porque ese ejemplo serían experiencias repetitivas, ¿no? Un periodo de tiempo donde hay unas necesidades de seguridad económica Sí. no resueltas. Esto es una forma de ver el trauma infantil. Hay otra forma, como yo la enseño, y es teniendo en cuenta la pirámide de Maslow. ¿Alguien conoce la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades básicas? ¿No? Bueno, Mm, entonces, No, ¿sí? ¿No? no, pero creo que me va un poco a la lógica de que va en necesidades comunes y puede ir, me imagino, subiendo dependiendo el nivel exacto económico, como lo normal, podría decir estándar. Ok, bueno, no tiene exactamente que ver con lo económico, pero sí hay una parte que incluye eso. Entonces, la pirámide de Maslow es una pirámide de necesidades. Aquí se encuentran las fisiológicas, aquí se encuentran las de seguridad, aquí se encuentran las de afiliación, las de reconocimiento y las de autorrealización. Entonces, es una pirámide que nos habla de que lo principal de un ser humano son sus necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Respiración, alimentación, descanso, homeostasis, básicamente el equilibrio, y en los adultos el tema de la sexualidad. La siguiente escalón es la seguridad. Y nos habla de una seguridad física, una seguridad económica, una seguridad de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, tener una vivienda. La tercera es la de afiliación, que es tener el tema de la amistad, el afecto, en los adultos la intimidad sexual. La siguiente es el reconocimiento, las necesidades de reconocimiento, que son básicamente el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Y por último está la necesidad del ser humano de la autorrealización. Este escalafón de la autorrealización incluye el tema de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas.
Esa es la pirámide de Maslow y sus necesidades. ¿Quién la propuso? Un psicólogo americano llamado Abraham Maslow. Y hoy en día es una teoría que nos sirve de referencia para temas como, por ejemplo, el trauma infantil. ¿Cómo lo explico yo desde la pirámide de Maslow? Un trauma, un trauma es una necesidad no resuelta en la niñez. Un trauma es una necesidad no resuelta en la niñez. Miren que acá en la parte de clasificarlo como agudo, crónico y complejo es una manera de verlo, pero ya viéndolo desde esta otra perspectiva de que un trauma es una necesidad no resuelta en la niñez, tenemos más características para poder identificar los traumas. Entonces, eso quiere decir que si un niño crece viviendo en la calle, ¿se crea un trauma o no se crea un trauma? ¿Qué dicen ustedes? Por aquí nos pregunta Laura que si la pirámide de Maslow es algo igual a las 7 esferas del desarrollo humano. No, no señorita, las 7 esferas de desarrollo humano son aparte. Ujú. Entonces, si un niño crece debajo de un puente o en las calles, ¿se crea un trauma o no se crea un trauma? Yo diría que sí. ¿Y en qué grupo está esa necesidad de una vivienda? ¿En qué grupo? En Seguridad, NEF. ¿no? En el de seguridad, exactamente, Tatiana. Está en el de seguridad. Es decir, que si un niño crece en la calle, crece con un trauma porque no se le suplió la necesidad de seguridad. ¿Listo? Entonces, lo mismo, si un niño crece en un ambiente donde no hay comida, también se crea un trauma. Si un niño crece en un ambiente donde hay problemas económicos, precariedad, hambre, también se crea un trauma. Si crece en un ambiente donde no hay afecto, también se crea un trauma por la afiliación. Si crece en un ambiente donde no hay autorreconocimiento, donde no se le enseña a confiar en el mismo, donde no se le respeta, también hay un trauma de reconocimiento y donde no se le incentiva la creatividad, la espontaneidad y se le trata con prejuicios, también va a tener un trauma en la parte de la autorrealización. Entonces, esos son las dos perspectivas entre donde trabajo el tema de los traumas. ¿Cómo se crea el trauma infantil? Aquí sencillito lo tienen. El trauma infantil se crea cuando una necesidad no resuelta en la niñez. Si hay un abuso sexual, si hay un abuso sexual que sería un trauma agudo, ¿en qué clasificación estaría de la pirámide de Maslow? Seguridad, creo. Seguridad. Seguridad física, ¿cierto? Seguridad física. Entonces, chicas, cada vez que nosotros vayamos a clasificar un trauma o a identificar un trauma, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, identificamos la naturaleza de la necesidad que no fue resuelta. Y luego vemos si es un trauma agudo, es decir, que si solo pasó una vez, si fue crónico, es decir, que fue repetitivo continuo, o si fue complejo, que es que no sucedió solo eso, sino muchas cosas a la vez relacionadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un abuso sexual puede ser un trauma agudo si solamente ocurrió una vez descuidando las necesidades de seguridad física, pero si hubo un periodo de múltiples abusos, ya se convierte en un trauma crónico. Y si adicional a ese trauma crónico hay maltrato en la casa, ¿sí? Hay hambre, hay pobreza, pues entonces tenemos un trauma complejo, ¿sí? De esta manera podemos identificar el trauma infantil. Bueno, listo. Ok, continuamos. Preguntas hasta ahí, las van anotando al final donde hacemos preguntas y respuestas. Bueno, ya tenemos claro qué es un trauma infantil, cómo se crea un trauma infantil, los tipos de trauma infantil, las consecuencias del trauma infantil. Ahora vamos a mirar qué es eso de los esquemas desadaptativos tempranos. Sí.
¿Qué es que algo esté desadaptado? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es cuando algo es desadaptativo? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué significa esa palabra de desadaptado? ¿Mm? Que no pertenece, que no está en un sitio, puede ser. Ok, que no pertenece, que no está en un sitio, exactamente, sí. Si adaptado es que encaja o está funcional, desadaptativo es que no encaja o no está funcional. ¿Listo? Laura, cuéntanos. Sería como una dificultad para mantenerse a lo que es la norma, lo normal. También, exacto, una Es persona, diferente, ajá, que una actúa persona. diferente, emocionalmente diferente o tiene algo diferente a los demás. Exacto, eso es una desadaptación social, una persona que es muy diferente y no puede adaptarse a una norma, entonces se dice que tiene un comportamiento desadaptado o desadaptativo. ¿Listo? Súper, bueno. Entonces vamos a dar un concepto, ¿no? Para tener claro qué son los esquemas desadaptativos tempranos. Entonces, chicas, son patrones profundos y automáticos de pensamiento, emoción y comportamiento que se forman en la infancia o adolescencia como resultado de experiencias negativas, particularmente traumas infantiles. Traumas infantiles, negligencias o carencias emocionales, que vendrían teniendo un equivalente. ¿Listo? Entonces, eso es un esquema desadaptativo temprano en este contexto, un EDT. Es un patrón profundo, automático de pensamiento, de emoción y de comportamiento formado en la infancia o en la adolescencia. A raíz de eso, vale la pena recalcar los conceptos de mente consciente y mente inconsciente. Cuando hablamos de patrones profundos y automáticos, generalmente están asociados al inconsciente y el inconsciente recordemos que es esa parte de la psique que acumula toda la información sensorial desde que somos niños, ¿listo? Sensorial y emocional. Resulta que estos esquemas, chicas, se desarrollan cuando las necesidades emocionales básicas del niño, las que vemos en la pirámide de Maslow, no son satisfechas adecuadamente. Entonces, por eso, los esquemas desadaptativos tempranos tienen una relación directa con el trauma infantil, porque cuando un niño experimenta situaciones traumáticas, crece en un entorno disfuncional, su cerebro busca darle sentido a estas experiencias. ¿Qué pasa para darle sentido a esas experiencias? Lo que les decía de que el niño no tiene la capacidad mental y emocional para procesar esos eventos traumáticos. Él en su intento de entender el mundo y por qué le pasan las cosas, forma unas creencias rígidas sobre sí mismo, los demás y también sobre el mundo. Si estas creencias son negativas y persistentes, que es generalmente lo que sucede, pueden convertirse en esquemas desadaptativos que afectan su vida adulta. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos, abuso sexual, ¿sí? El abuso sexual, digamos que vamos a hablar de un trauma crónico, ¿sí? Niña abusada de manera consecutiva por un pariente. Abuso sexual, trauma crónico, necesidad no resuelta de seguridad física. Listo. ¿Cómo se desarrolla un esquema desadaptativo a partir de esto? Pueden haber varios ejemplos, pero un esquema desadaptativo puede ser el de la subyugación. Esquema de subyugación, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de esquema. Esquema de subyugación. El esquema de subyugación básicamente es el sentimiento de obligación en complacer a los demás
por miedo a las consecuencias, al rechazo o a la ira. Entonces, si una niña creció siendo abusada, teniendo que complacer a un adulto por miedo, cuando esté en la adolescencia o en la adultez, irá por la vida complaciendo también a las demás personas. Puede que se desarrolle en el ámbito sexual y tenga una conducta promiscua bajo este esquema de subyugación, o puede que incluso le pase con su propia pareja. O puede que incluso ni siquiera tenga matices sexuales, sino que la subyugación sea simbólica y sea una persona complaciente que no ponga límites ni tenga estas barreras que protejan su integridad. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se vinculan. Si ven que no es lo mismo, pero los esquemas desadaptativos tempranos son producidos por los traumas infantiles. Entonces, vamos a ver algunos tipos o ejemplos de esquemas desadaptativos comunes en personas con trauma infantil. Hay algo que se escucha mucho y es el tema de las heridas de infancia, ¿no? Entonces, tienen relación, de hecho se parecen. Y entonces tenemos el primer esquema desadaptativo, esquema de abandono. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el esquema de abandono? Es una creencia de que las personas importantes siempre me abandonarán. ¿Sí? ¿Quién me dice un posible trauma infantil que cree un esquema de abandono en un adulto o en un adolescente? Si su papá o su mamá se marcha sin decir nada. Ujú. Eso es un evento traumático. ¿Qué necesidad se le está violentando o no se le está supliendo ahí con ese abandono de papá y mamá? De seguridad. De seguridad, ok. De afiliación, sí. También cuando son varias, también es válido que sean varias. Ahí sería de seguridad y de afiliación. Por acá nos dicen que sus papás no estén presentes emocionalmente, entonces ahí sería directamente de afiliación, ¿no? De ese afecto, de esa disponibilidad emocional. Listo, chicas. Entonces, por ahí va la situación. Siguiente esquema. Esquema de desconfianza slash abuso. ¿Listo? Entonces, expectativa de que los demás me lastimarán, traicionarán o explotarán. ¿Sí? Entonces, personas que no pueden confiar en los demás, personas que todo el tiempo creen que las van a traicionar, personas que creen que las van a lastimar, que las van a explotar. Es un esquema de desconfianza o de abuso, ¿sí? Generado por eventos traumáticos en donde ha habido esta parte de la traición, ¿sí? De la humillación de parte de sus cuidadores. Ahí desarrollamos un esquema de desconfianza o de abuso. Tercer esquema, el esquema de defectuosidad slash vergüenza. Defectuosidad o vergüenza. Ese es un sentimiento profundo de ser inadecuado, malo o indigno de amor. Entonces, el niño que no tuvo una validación emocional, esos llamados, mal llamados niño problema, ¿sí? Que no, que ese niño problema, que, o sea, le encuentran los mil peros, lo humillan, no solo los cuidadores, sino los profesores, pueden desarrollar un esquema de defectuosidad o vergüenza, creyendo que son inadecuados o inadaptados o malos, o que por ser como son no merecen amor, ¿sí? No merezco que alguien me ame. Ese es ese esquema de defectuosidad.
Por acá dicen cuando las mamás critican a sus hijos frente a sus amigos. Exactamente. Ese es un esquema de vergüenza o de defectuosidad. Sí, señorita. Listo. El siguiente esquema es de dependencia o de incompetencia. El esquema de dependencia o de incompetencia es la creencia de que no puede funcionar solo y siempre necesitará apoyo. Este es el esquema presente en las personas que tienen o desarrollan dependencia emocional. Entonces, ¿qué traumas infantiles pueden haber detrás? El tema de un trauma crónico de sobreprotección, un trauma crónico de exigencia, ¿sí? El tema de la sobreprotección generalmente desarrolla este esquema de dependencia porque el papá que sobreprotege indirectamente le está comunicando al niño que no confía en que él pueda hacer las cosas, es decir, que es un incompetente y por eso yo las hago por ti o yo elijo qué es lo que vas a hacer o yo elijo qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a decir. Entonces el niño crece creyendo, por eso hablan de creencias, creyendo que yo no puedo solo, necesito a alguien siempre que me diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque desde pequeño me enseñaron que no podía yo solo, que siempre necesitaba de alguien que me dijera qué era lo que debía hacer. ¿Listo? Quinto, esquema de privación emocional. El esquema de privación emocional es la sensación de que nunca recibirá amor, cuidado o comprensión, cuidado o comprensión de los demás. Entonces, personas que crecen en un ambiente de invalidación emocional, de por qué lloras si no es para tanto, de por qué eres tan dramática, tan exagerada, ¿sí? Crecen con esa sensación de que nunca van a recibir un amor verdadero. Nunca va a llegar alguien que los comprenda, ¿sí? Entonces son esas personas que se sienten incomprendidos por el mundo, pero realmente tienen es un esquema de privación emocional. Sexto, esquema de subyugación, que es el que les mencionaba ahorita. Esquema de subyugación es sentirse obligado a complacer a los demás por miedo al rechazo o a la ira. ¿Sí? Personas que prefieren hacer lo que otros les dicen que hagan porque entienden que si dicen que no va a haber un problema. O entienden que si dice que no me van a ver como mala persona. O si digo que no, se van a enojar conmigo y yo le huyo a la confrontación, le huyo a las discusiones, ¿sí? Porque no sé cómo manejarlas. Entonces me siento obligado a complacer a los demás por miedo a enfrentarme a ese rechazo y a esa ira. Ese es el esquema de subyugación. Y el séptimo es el esquema del autocastigo. El esquema del autocastigo es esa creencia de que debe ser castigado por sus errores y defectos. ¿Por qué es tan importante cuando criamos hijos en la crianza? Porque se habla en la crianza respetuosa de no usar este tema de los premios y los castigos, porque eso puede crear una creencia de que yo realmente merezco ser castigado por mis errores y por mis defectos. Muy diferente es yo aplicar una disciplina positiva en donde enseño al niño que cada acción tiene una consecuencia y otra muy diferente es enseñarle al niño que un error o un defecto o algo que salga mal ya merece un castigo. Por acá nos dice Jocelyn que te identificas con todos los esquemas, ok, sí es normal.
Súper normal. Cuando nos damos cuenta de estos esquemas, nos damos cuenta de realmente de dónde pueden venir los problemas que estamos enfrentando hoy en día. ¿Listo? Entonces, esos son los principales esquemas de el desarrollo de este taller porque quiero enfocarme en los más comunes, ¿sí? Ahora, ¿cómo impactan en la vida adulta? Estos se desarrollan a raíz de las experiencias traumáticas de la infancia. En la vida adulta, estos esquemas me pueden llevar a desarrollar patrones de conducta autodestructivos, relaciones tóxicas, problemas emocionales como el trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, dificultades para establecer límites o problemas para gestionar mis emociones. O sea, son esquemas y se ven ahí 7, pero de cada uno se pueden derivar muchísimas formas de manifestación. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el de dependencia e incompetencia. Yo puedo desarrollar dependencia emocional, baja autoestima, inseguridad, autoconcepto negativo, diálogo interno pesimista. ¿Y eso a qué huele? Eso huele como a un trastorno de depresión, una distimia, relaciones tóxicas, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar por acá, el esquema de autocastigo, este también es muy común, el esquema de autocastigo. Entonces, ¿qué puede desarrollar el esquema de autocastigo? Entonces, perfeccionismo, autoexigencia, adicciones, conductas evitativas, autocastigo emocional o físico, rigidez cognitiva, problema para relaciones, para relacionarme con los demás. Y no sigo porque ahí se me va largo, ¿sí? Entonces miren cómo un esquema se puede desarrollar de 1000 maneras. Otro esquema que les puedo decir acá. Entonces, a ver, otro ejemplo que les puedo poner. El esquema de abandono, ¿sí? Entonces el esquema de abandono, aquí está. El esquema de abandono nos puede desarrollar lo siguiente. Entonces, inseguridad, baja autoestima, celos, conductas, no, el tema de pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, dependencia emocional, apegos insanos, adicciones y de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, chicas, miren lo grave que es yo desconocer cuáles son mis esquemas de funcionamiento, mis esquemas de desadaptativos y lo grave que es crearle un trauma a un niño o crearle muchos traumas a un niño. Muchas personas, por no decir que la mayoría, tienen o hemos tenido o tenemos traumas complejos. ¿Qué es un trauma complejo? Que yo no solamente voy a tener un trauma, sino que voy a tener muchos traumas y en consecuencia puedo tener con este, con este, ¿sí? Y le puedo sumar este, y puedo tenerlos todos incluso. Entonces, de todo esto, imagínense vivir con todo esto, ¿sí? Por eso es la importancia del autoconocimiento. Porque una vida vivida desde estos patrones desadaptativos es una vida completamente infeliz, insana, infeliz, completamente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿vale? Bueno, ahora que ya vimos esta parte de los patrones, esta parte de los esquemas desadaptativos, quiero escuchar dos voluntarias
que me cuenten si se identificaron con alguno. Jocelyn, cuéntame, cuéntanos. Mayra, yo como, pues como comenté ahorita que me identifico con todos, pero hay uno en especial que no le he encontrado respuestas. O sea, he hecho todo por calmarlo y no Ujú. encuentro. Y es con los pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. O sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir, es todo el día con pensamientos obsesivos, por decir. ¿Obsesivos? ¿Como cuáles? Dame uno. Por ejemplo, pensamientos de que me acuerdo cosas, de personas, y es todo el día pensando. Pensando, Incluso, pero... ujú. sí, dime. No, no, dime tú. Sí, incluso hago ejercicio de escribirlo, pero no me da, o sea, no me da, pues, porque es demasiado pensamiento. Ok. Pensando cosas, acordándome de cosas, pensando en personas, o cómo pudo haber sido esto, cómo pudo haber sido aquello. Entonces me parece que son obsesivos, porque desde la mañana, incluso me despierto en la madrugada, es pensando. Se me viene la cosa a la mente cualquier cosa. Entonces me Ok. Bueno. ¿Y cuál sería, cuál es la conducta compulsiva? ¿Qué haces con esos pensamientos? lo que he hecho es escribirlo, escribir. Pero como digo, no me da, pues porque son muchísimos. Son muchísimos. Ok. Entonces, hay algo que se llama, Jocelyn, la rumiación mental. La rumiación mental. Eso que tú tienes es una rumiación, eso es rumiación mental. La rumiación mental es desde que me levanto hasta que me acuesto, rumiando pensamientos, ¿sí? Rumiando es como, si has visto que le dicen rumiar a las vacas, que rumean pasto? Entonces, eso es rumiar, rumiar un pensamiento, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Dependiendo el pensamiento, dependiendo del pensamiento repetitivo y el contexto en el que ocurre, esos pensamientos se relacionan con diferentes esquemas. Entonces, por ejemplo, si tú te estás aferrando o estás teniendo pensamientos repetitivos sobre el pasado, ¿sí? ¿Me hablas del pasado con alguien específicamente o cuéntame un poquito ahí? No, puede ser de todo, del pasado, de todo. Hasta que, Del pa- hasta que, hasta que fui con niños o lo que pasé. Puede ser positivo o negativo, pero sí, me recuerdo. Ok, ok. Entonces, es un esquema desadaptativo. Sí, me dices que te vas al pasado, o sea que positivo o negativo. Entonces vámonos para arriba. Un momento. Ok. ¿Tú te sientes comprendida por tu entorno? No, no, ¿No? Listo. Mira, ese esquema es el esquema de privación emocional. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de la privación emocional? ¿Y por qué estás sobrepensando, rumiando tanto? Esta es una posibilidad y es la que más por la cual más me inclina en este momento. Y es que incluso, Jocelyn, el tema de la rumiación mental es un mecanismo de evitación. Sí, es un mecanismo de evitación. Cuando yo me pongo a pensar en el pasado, ¿yo qué estoy evadiendo? ¿Qué estoy evadiendo si estoy en el pasado? El presente, ¿no? El presente, ¿cierto? Si yo estoy evadiendo el presente con pensamientos del pasado, o con pensamientos del futuro, es porque en el presente hay algo
que yo quiero evitar? ¿Qué emociones, sí? La pregunta que debes hacerte, Jocelyn, ¿qué emociones me genera mi presente que no quiero sentir? ¿Qué cosas de mi realidad actual quiero evadir? ¿Sí? Porque estas cositas emocionales que estás queriendo evadir, ¿por qué las estás queriendo evadir? Porque desde tu esquema de pensamiento, que es el de privación emocional, tenemos que tú no mereces sentir, ¿sí? O sea, tus emociones no son importantes. Lo que tú sientes no es importante. Porque cuando eras niña, nadie estuvo ahí para decirte cómo te sientes. Está bien que te sientas triste. Está bien que te sientas mal. Nadie estuvo ahí para hacerlo. Esto lo estoy suponiendo, ahorita me respondes, pero te estoy hablando del esquema. Entonces, como nadie estuvo ahí, me privaron del mundo emocional, tengo la sensación inconsciente de que nunca voy a recibir amor, siento que nunca nadie me va a cuidar, me siento incomprendida, no sé qué hacer con las emociones que me genera mi realidad actual, me evado rumiando con pensamientos. Me escapo de la realidad de esa manera. Jocelyn, ¿te hace sentido? Sí, de verdad que sí. Sí, cuéntame por qué te hace sentido. Porque hay emociones que tengo en el presente, pero no soy consciente de si las tengo o no. No sé si me entiendes, como un piloto automático. Incluso yo llegué a pensar que, bueno, yo voy a dejar de pensar cuando ya no tenga vida, porque de verdad es a cada segundo, o sea, puesto Ujú, lo que esté haciendo, es pensar, 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 pensar. Y sí, ujú, ujú. Ok, Jocelyn. Entonces, ¿hay cosas en tu realidad que te desagradan en este momento, que te generan alguna emoción? sí, de cómo, qué debo hacer o qué puedo hacer para, para no estar en la realidad que estoy ahorita. Ok, ok. Entonces, esta parte de rumiación, ¿cómo la puedes solucionar, Jocelyn? Cuando tú te preguntas si estoy resolviendo una situación o reviviendo una situación. Cada vez que te llegue un pensamiento, pregúntate, ¿aquí estoy resolviendo o estoy reviviendo? ¿Resolviendo o reviviendo? Cuando llegue un pensamiento del pasado. ¿Este pensamiento del pasado, estoy resolviendo algo al pensar esto o solo lo estoy reviviendo? ¿Pensar en esto me está ayudando a encontrar una solución o me estoy castigando? Si es algo del pasado que no puedo cambiarlo, ¿qué puedo hacer en este momento para soltarlo? ¿Sí? Entonces, los pasos son, Jocelyn, para que los apuntes. Detectarlo, interrumpirlo, redirigirlo y defusionarlo. Detectarlo, interrumpirlo, redirigirlo y defusionarlo. Detectarlo. Detectarlo, entonces, estoy rumiando, ya puedes usar esta palabra, estoy rumiando otra vez sobre esto. ¿Sí? Como que me doy cuenta, estoy rumiando otra vez sobre eso. Interrumpirlo. Usar una acción física, usar la corporalidad. Entonces me levanto, doy un salto, respiro profundo, cuento hasta 10, muevo el cuerpo. Llevamos la atención al cuerpo para interrumpirlo. Redirigirlo. Entonces cambiamos el enfoque de ese pensamiento con la siguiente pregunta. Ahora, en este momento, ¿de qué me puedo ocupar? Ahora, en este momento, ¿de qué me puedo ocupar? Y por último, la difusión es, reconozco que mi mente está pensando que tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Entonces, mi mente está rumiando
sobre el pasado. Mi mente está haciendo tal cosa para sacarlo de ti. Detectarlo, interrumpirlo, redirigirlo y defusionarlo. Son los 4 pasos. Lo haces todos los días con los pensamientos que más puedas y me cuentas cómo te va. ¿Listo? ¿Listo? Sí, muchísimas gracias. Ok, Jocelyn, con gusto. Bueno, chicas, espero que también, igual, cualquiera que esté pasando por una situación de rumiación o de algo similar, pues le haya servido también lo que le dije a Jocelyn. Listo. Entonces, ahora que ya vimos los esquemas, vamos a ver qué es eso de la terapia de esquemas. Para los que no saben, yo trabajo con la terapia de esquemas, entonces con mis pacientes siempre abordamos esta parte de los esquemas, el tema de las heridas de infancia, que tienen la misma relación. ¿Listo? ¿Quién inventó la terapia de esquemas? La terapia de esquemas la inventó Jeffrey Young. Jeffrey Young era un psicólogo. Espérate que quedó en mayúscula. Jeffrey Young. Jeffrey Young era un psicólogo clínico estadounidense que trabajó con Aaron Beck, que es el creador de la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Y se dio cuenta de que algunos pacientes con patrones de pensamiento muy arraigados no mejoraban solo con la terapia cognitivo-conductual. Entonces eso lo llevó a desarrollar la terapia de esquemas, que es un enfoque mucho más profundo que aborda el origen de estos patrones de infancia. Por eso es que cuando a mí me preguntan el tema del enfoque que yo manejo, yo les digo, sí, yo hago reestructuración cognitiva, que la reestructuración cognitiva hace parte de la terapia cognitivo-conductual, pero a mí la reestructuración cognitiva no me va a servir así solita. Se necesita ir a la infancia a mirar qué pasó allá. Entonces, este señor inventó la terapia de esquemas y básicamente lo que hizo fue que integró elementos de otras corrientes como el psicoanálisis, la teoría del apego y la terapia gestal, que solo son otros enfoques psicológicos. Esta terapia de esquemas está diseñada para tratar problemas emocionales profundos y trastornos de la personalidad que no responden positivamente a la terapia cognitivo-conductual tradicional, que es la que maneja la mayoría de psicólogos. ¿Listo? El objetivo de la terapia de esquemas, chicas, es básicamente identificar, comprender y modificar los esquemas desadaptativos tempranos que se formaron en la infancia y que siguen afectando la vida adulta. ¿Y esto cómo influye? Pues influye en la manera en que la persona se percibe a sí misma y percibe al mundo y a los demás. Voy a hablarles un poquito aquí de cómo funciona esta terapia de esquemas. Lo primero es identificar los esquemas desadaptativos, lo que les estaba yo enseñando a hacer, de identificar cuáles son las necesidades que faltaron y demás. Eso es una autoidentificación. En terapia lo que hacemos es utilizar, yo uso mucho la herramienta de la entrevista, yo con mis pacientes soy muy de entrevistarlos, preguntarles, hacer autorreflexión para conocer los esquemas dominantes de cada persona. Entonces, por ejemplo, si llega una persona y empieza a describir la situación de que siente ansiedad extrema cuando su pareja no responde un mensaje, pues generalmente es un esquema de abandono. ¿Sí? Lo segundo que se hace es trabajar con estos modos de esquemas porque resulta que hay unos modos que son estados mentales y emocionales que afectan la conducta y estos son los siguientes. Por ejemplo, el niño vulnerable, que es una persona que se siente sola, rechazada, impotente. El padre crítico, que se juzga a sí mismo duramente. El protector desapegado, que se desconecta emocionalmente para evitar el dolor. Estos esquemas se activan con estos modos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un esquema de los que vimos acá arriba, vamos a mirar acá arriba los esquemas. Entonces, si yo tengo un esquema de defectuosidad y de vergüenza, donde me siento mal, indigno de amor, va a haber un modo que se llama, por ejemplo, el modo de el padre crítico que juzga a sus hijos, ¿sí? Ese modo va a activar ese esquema.
ese modo va a activar completamente ese esquema. ¿Listo? Entonces, en terapia también identificamos los modos y cómo los modos afectan los esquemas directamente. Ahora, chicas, dentro de la terapia de esquemas, yo manejo, y los que me conocen saben que yo manejo la reestructuración cognitiva, voy a ponerla acá, el tema de técnicas para modificar, técnicas para modificar los esquemas. Entonces, la primera, que es una que yo uso mucho, es la reestructuración cognitiva. ¿Alguna de las chicas que sepa qué es la reestructuración cognitiva, las que han sido pacientes mías, que se acuerden? ¿Qué es eso de la reestructuración cognitiva? Laura, cuéntame. La reestructuración cognitiva es reestructurar todos esos pensamientos, ah, quizás de eventos traumáticos, que son negativos, y reemplazarlos. Primero, pues hacemos la difusión. Ujú. Miramos si es algo posible o si es imposible, que la mayor parte del tiempo, si son pensamientos negativos, pues son pensamientos que se crean así por la ansiedad o por eventos vividos Ujú. anteriormente que todavía siguen presenciándose eh, en los pensamientos así caóticos. Entonces, si son imposibles, si son eventos imposibles, pues se hace realidad, o sea, vemos la realidad de que no está pasando. Y pues llegamos a otro punto después de la difusión a poner algo afirmando el presente y que pues va a ser como algo nuevo, como una afirmación. Exactamente, Laura, exacto. Muchas gracias, Laura. Entonces es eso. Llegamos al punto de crear estructuras cognitivas alternativas, ¿no? Un pensamiento más real, un pensamiento más objetivo, defusionándonos de esos pensamientos intrusivos y usamos el tema de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para tomar nueva información que se repite y crear conexiones neuronales. Tomamos la neuroplasticidad y creamos redes neuronales con nuevas estructuras de pensamiento. ¿Listo? Pensamiento. Ok. Siguiente técnica que se usa en la terapia de esquemas, que yo también, que yo la uso en la terapia, es el tema de la experiencia emocional. De la experiencia emocional, básicamente es revivir experiencias del pasado, en un entorno seguro con el terapeuta. ¿Sí? Que si puedo hacer una experiencia emocional por mi cuenta. O sea, si no hay una gestión emocional, si no está la información completa y correcta, es peligroso porque hay emociones que se pueden desbordar teniendo en cuenta si es una experiencia emocional muy fuerte. Entonces, por ejemplo, eh, escenas comunes que se reviven en los ejercicios que yo hago con mis pacientes, abusos sexuales, muertes de familiares y demás. Y generalmente hay mucho desbordamiento emocional y es importante la contención emocional en ese momento. Entonces, si yo no me sé contener emocionalmente, contener no es aguantarme la llorada, sino es saber qué hacer con esa llorada, qué significa y cómo transitarla, pues es mejor no hacerlo por seguridad. ¿Listo? Por eso aquí hablan de que se hace en un entorno seguro con el terapeuta. Lo siguiente es la imaginación guiada. La imaginación guiada también la hago con mis pacientes, en donde hacemos unos ejercicios de visualización y su objetivo es reescribir recuerdos dolorosos con una doloroso, con una nueva perspectiva, o lo que también se le llama resignificación del trauma. Significación del trauma. Listo. Y por último, ya, como les decía,
el tema de las técnicas conductuales. Por eso es que yo no promuevo el radicalismo en términos de terapia, porque es muy común ver personas que promueven solamente la psicología clínica desde la terapia cognitivo-conductual y son conductistas y son muy radicales y nos clasifican a nosotros los terapeutas holísticos que trabajamos con este tipo de terapias como charlatanes, que eso es pseudociencia, que el psicoanálisis es pseudociencia, que no tiene evidencia científica y demás. Pero tanto negar la terapia cognitivo-conductual como negar el tema del psicoanálisis y todas estas herramientas es una visión muy reduccionista de la salud mental. O sea, reducirnos solamente a creer que hay una herramienta o un enfoque que va a servir para todo el mundo. Y no es así. Entonces, siempre la invitación, chicas, es a que miremos una perspectiva amplia al respecto y mirar la integralidad de la terapia, de poder tomar de varios enfoques lo que más le funcione a cada caso. ¿Listo? Entonces, las técnicas conductuales hacen referencia a, por ejemplo, exposición gradual a situaciones temidas para cambiar respuestas automáticas. Esto lo uso mucho con los pacientes que tienen fobias. Entonces, por ejemplo, fobia a hablar en público, fobia a volar en aviones. Con estas técnicas conductuales he resuelto con mis pacientes muchas fobias porque se expone de manera gradual a situaciones temidas y básicamente el terapeuta le enseña qué hacer con esas emociones para que no tenga una respuesta automática. Y el otro es la construcción de un adulto sano. Construcción de un adulto sano. La construcción de un adulto sano tiene por objetivo, el objetivo es que la persona aprenda a validarse a sí misma, regular sus emociones y satisfacer necesidades emocionales de manera saludable, ¿sí? Eso es algo muy importante porque, como les digo, van a haber momentos en los de no va a haber, en donde no va a haber nadie que esté con ustedes para ayudarlos a transitar una emoción. Ojalá no llegue ese momento, pero lo puede haber. Y el objetivo de esta terapia es que la persona aprenda a validarse a sí misma, aprenda a que si tiene una crisis se pueda regular a sí misma, aprenda a satisfacer sus necesidades emocionales de manera saludable por su propia cuenta, crear esa independencia emocional, no para dejarla sola por siempre o solo por siempre y ya autosuficiente, no necesito a nadie, ¿no? Recuerden que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero sí para cultivar relaciones interpersonales desde un quiero estar contigo y no un te necesito para estar bien. ¿Ok? Bueno, esas son las técnicas para modificar los esquemas, ¿vale? Ahora, después de esto, quiero contarles un poco por qué se usa la terapia de esquemas y por qué a mí me gusta la terapia de esquemas. Primero, se ha demostrado efectiva en trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad. He tratado pacientes con esta terapia. También el tema de los trastornos de ansiedad y depresión crónica y evidencia de esta terapia en la resolución de esos trastornos. El trauma infantil y el abuso emocional, las dificultades en relaciones interpersonales y en general muchas conductas autodestructivas. Esto de la terapia de esquemas, chicas, es un enfoque profundo y transformador y es ideal para las personas que sienten que repiten patrones negativos en sus relaciones y emociones sin poder cambiar solo con técnicas tradicionales como la terapia cognitivo-conductual. Entonces, si tú vienes de trabajar solo con cognitivo-conductual y sigues en lo mismo, la terapia de esquemas es una alternativa. Bueno, listo. Ahora. Vámonos con la parte de el niño interior. ¿Qué es eso del niño interior? ¿Quién me quiere decir qué es eso del niño interior?
¿Será el niño que fuimos? El niño que fuimos, ok, sí, ¿quién más? Niño que fuimos, que se encuentra en el subconsciente. Ujú, ok, Jocelyn, el niño que fuimos que se encuentra en nuestro inconsciente. Así es, ¿listo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Te resulta, chicas, que nosotros, desde que somos niños, ¿quién me está rayando el tablero? Desde que somos niños, nosotros empezamos a absorber unas experiencias, ¿sí? Unas experiencias, unas creencias, unas emociones. ¿De quiénes? De nuestros padres, de nuestros cuidadores y de nuestro entorno. A ver, vamos a dibujar acá. Entonces imaginemos que acá nosotros somos niños. El niño nace y el niño nace en una familia, ¿sí? ¿Cuántos tipos de familia hay? Muchos. Hay familias monoparentales, biparentales, hay familias extensas, hay familias sustitutas, en fin. Vamos a decir que son padres o cuidadores. Cuidadores es cualquiera que no sea padres, abuelitos, los tíos, un hogar de paso, en fin. El niño lo primero que conoce es esta familia, que es su primera sociedad, ¿sí? Y en esa primera sociedad, el niño va a aprender a relacionarse con la sociedad real cuando sea más grande. ¿Cuál es el tema? Que en la manera como esos cuidadores traten a ese niño, las experiencias que él tenga en ese entorno, todo lo relacionado a las creencias, a los pensamientos, las emociones, crea en el niño lo que llamamos el ego. Acuérdense que esto ya lo vimos en el taller del ego. Crea el tema de el ego. Y el niño sigue creciendo, ¿sí? El niño, bueno, se vuelve un adolescente con sus amiguitos en el colegio, luego se vuelve un adulto joven, digamos que crece, y bueno, y luego se vuelve un anciano, ¿ok? A medida que este señor va creciendo su corporalidad, su cuerpo, su masa muscular, todo, en fin, pero hay algo que se llama la psique, ¿sí? ¿Quién me dice qué es la psique? Nuestro inconsciente. Ok, bueno. La psique, bueno, el inconsciente hace parte de la psique, ¿sí? Pero la psique en general es el conjunto de procesos mentales, emocionales, pensamientos, comportamientos que conforman nuestra vida psicológica. En terapia uno que trabaja con los pacientes, su psique, ¿sí? Procesos, básicamente es un conjunto de procesos mentales, emocionales, de pensamiento, comportamiento que conforman tu vida psicológica. Toda nuestra mente es la psique, entonces psique es igual a mente. Cuando yo les diga la psique, ya saben que me refiero a la mente. Ahora, esta mente, vamos a decir, bueno, ya rayé el tablero. Esta mente vamos a decir que se divide en dos. Vamos a bajar un momentito acá y la hacemos acá. La psique, la psique se divide en dos. Se divide en la parte consciente y en la parte inconsciente. Bueno, hay una tercera parte que se llama el subconsciente, que es diferente al inconsciente, pero no quiero entrar allá porque nos extendemos. Pero bueno, desde esa perspectiva psicológica, la psique es el núcleo de nuestra identidad, que está influenciada por todo lo que tiene que ver con nuestros recuerdos y demás. Entonces, el tema del consciente y del inconsciente y la psique, esto lo hablamos desde Freud, Freud, Freud. ¿Listo?
Entonces, el consciente es la parte de la mente de la que somos plenamente conscientes. Es decir, ustedes aquí me están hablando desde el consciente. Incluye pensamientos, recuerdos, emociones, todo lo que hay en el presente. Pues, por ejemplo, si yo le digo a Tatiana, Tatiana, ¿qué desayunaste hoy? Tatiana me dice, desayuné tal cosa. Ahí Tatiana está siendo consciente, ¿sí? Puede pensar de una vez qué va a hacer mañana. El inconsciente es la parte más profunda de la psique, donde se almacenan los recuerdos reprimidos, los deseos ocultos, los traumas y los patrones automáticos. ¿Cuál es el tema? Que adivinen quién tiene más poder sobre este cuerpito de carne. El inconsciente, ¿sí? El inconsciente tiene más potestad sobre el cuerpito de carne que el consciente. Ese es el problema. Entonces, este inconsciente influye en nuestras emociones y nuestros comportamientos. Aquí viene el otro problema, que no me doy cuenta. O sea, tú puedes estar actuando de manera inconsciente y no me doy cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos de los vínculos traumáticos, que yo les digo a mis pacientes, no, es que eso es un match de tus traumas con los traumas de él, no me di cuenta, ¿sí? Simplemente sentí atracción, punto. Ok, una atracción consciente, o sea, en el sentido de, uy, me gustó, está lindo, está guapo, está alto, está bello, pero a nivel inconsciente es, me va a abandonar como mi papá, está indisponible emocionalmente como mi mamá, me va a invalidar, uy, uy, ¿sí? Entonces mira cómo el inconsciente, yo no me doy cuenta, no me entero, ¿cierto? Entonces volviendo a al dibujito de arriba, mi super dibujo, yo seré buena para muchas cosas, pero para dibujar en esto no. Este cuerpito sigue creciendo, pero este niño interior, vamos a ponerle otro color, todo lo que este niño absorbió, todas esas creencias de la infancia, ¿sí? Se guardan en la psique inconsciente. Entonces yo puedo crecer, pero mi psique inconsciente con esos recuerdos me va a atravesar hasta que yo me muera. Y a esa psique inconsciente es lo que le llamamos el niño interior, ¿sí? Y el adolescente interior. Entonces, niño interior, todo el conjunto de recuerdos y eventos traumáticos de mi niñez. Adolescente interior, todo recuerdo o evento traumático de mi adolescencia. Dicen por aquí, Girani, no veo la pantalla completa, pero no quiero rayar. Ah, no, no te preocupes, tú raya. Yo era molestando que decía que no me rayara. Pero sí, sí, si vas a mover y tienes que rayar, puedes darle arriba. El tema es que le den a la flechita y no le den al lápiz. ¿Sí? Denle a la flechita y la flechita las deja mover. Si le dan al lápiz, sí rayan. Bueno, entonces, listo. Ok. Entonces, bueno, ahora, ya teniendo en cuenta qué es el niño interior, ahora sí, ¿quién me dice qué es el niño interior? ¿Mm? Según yo entendí, Mayra, es el conjunto de memorias que tenemos de nuestra infancia Muy bien. ¿Almacenadas en dónde? ¿En qué parte de la psique? en el inconsciente. Muy bien, exacto. Listo. Eso es el niño interior. ¿Listo? Simbólicamente, cuando trabajamos el niño interior, obviamente traemos la imagen de cómo éramos de niños, ¿cierto? Y eso crea una conexión emocional. Ahora, ¿qué hay que hacer con el niño interior? ¿Sí? ¿Cómo hay que acceder al niño interior? Porque es tan importante el tema del niño interior en esta situación. Resulta que todos esos esquemas vienen del inconsciente. La manera en la que yo me muevo viene del inconsciente. Si yo quiero trabajar mis esquemas, yo necesito ir a la raíz. Yo necesito ir a esos traumas, a esos eventos traumáticos, a esa necesidad de seguridad, a esa necesidad de alimento, agua, sueño. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, ahora vamos a mirar cómo conectar con esa parte del niño interior. Las que han trabajado conmigo ya saben cómo, pero vamos a mirar aquí cómo lo podemos conectar. Entonces,
cómo conectar con el niño interior. Generalmente en consulta yo lo hago a través de ejercicios de experiencia emocional, pero la manera en la que uno lo puede hacer fuera de terapia es empezar a traerlo al presente. Entonces a ver. Primer paso, reconocerlo. Reconocer. De reconocer que yo no estoy solo. Entonces, por ejemplo, yo, Mayra, reconozco, reconozco que tengo una niña interior herida que se sintió abandonada porque ta. O sea, narro mi historia y empiezo a reconocerla. Eso lo pueden hacer por escrito. Entonces, reconocerlo a través de mi historia personal. Porque me abandonaron, porque mi mamá estaba trabajando, porque mi papá nos abandonó, bla, bla, bla. Y empiezo a reconocerlo. Y cuando yo empiezo a reconocerlo, yo naturalmente voy a sentir unas emociones, sobre todo si nunca lo he hecho, ¿sí? Entonces, viene la parte de la validación emocional. Validación emocional. Entiendo que me siento triste en este momento porque recuerdo con dolor el abandono, ¿sí? Tercero, empatizar. ¿Cómo se habrá sentido una niña de 4 años viviendo, esa experiencia, ¿no? Ponernos en la posición de esa niña. Uy, una niña de 4 años abandonada, sola a su merced. Uy, una niña de 6 años abusada sexualmente. Uy, una niña de 7 años aguantando hambre. Uy, una niña de no sé cuántos años siendo humillada, ¿sí? Todo eso es empatizar con ella y sentir las emociones. Luego de eso, vamos a hacer algo que se llama validar. Ya no mis emociones, sino las emociones de ella. Validar las emociones de ella. Entonces, frases, ya empieza el tema del diálogo interno, con frases como entiendo cómo te sentiste, ¿sí? No fue tu culpa, ¿sí? Ahora yo estoy aquí para protegerte. Y lo más importante es la reparentalización, ¿sí? O lo que yo le dejo a mis chicas, la maternización. Esa niña está huérfana en este momento, esa niña ya no tiene a sus papás, esa niña no tiene un adulto responsable que se haga cargo de ella y por eso está viviendo a través de nosotras y por eso es que muchas veces nos podemos llegar a sentir como niñas, ¿sí? Pero no somos nosotras. No es normal, bueno, más que normal, no es natural que una mujer de 25, de 30, de 40, de 50, de 60 años se comporte como una niña. Cuando yo siento estos impulsos de sentirme como una niña, es porque hay realmente una parte de mi psique infantil que está queriendo salir, que está queriendo gritar, que está queriendo expresarse. Hasta que yo no reparentalice a esa niña, hasta que yo no reconozca, hey, yo soy una adulta de tantos años y esta conducta no es mía, esta conducta es de una niña de 6 años que ahora está bajo mi responsabilidad y yo la voy a cuidar, hasta que yo no me reparentalice así, me maternice, me cuide, yo no voy a dejar de comportarme de manera inmadura emocionalmente, ¿sí? La madurez emocional está en la reparentalización. Anoten esa frase ahí que salió, perfecta. Mentiras, pero no es real. La madurez emocional está en la reparentalización. ¿Cuándo se puede decir que un adulto es maduro emocionalmente?
cuando se reparentalizó, hombre, mujer, cuando se hizo cargo completamente de cuáles necesidades básicas. ¿Las de quién? ¿Quién me dice? Se ganó una estrellita. Maxwell, Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Maslow, la pirámide de Maslow, no me acuerdo si era ese, creo Ma- que sí. Maslow, exacto. Eso es una guía de saber si yo estoy haciendo un buen trabajo de reparentalización. Yo como mi propia mamá, yo me debo dar seguridad fisiológica, de recursos, emocional, de afiliación, de autorrealización. Todo esto yo me lo debo dar a mí misma, ¿sí? Y no estamos promoviendo aquí la hiperindependencia, nada de eso. Estamos promoviendo la reparentalización, la maternización, la madurez emocional, porque solamente desde la madurez emocional yo puedo elegir vínculos sanos. Cuando yo soy una niña que está buscando a su papá, ¿ustedes creen que yo me voy a vincular sanamente con un hombre? ¿O ustedes creen que yo me voy a vincular sanamente con unas amigas, con un trabajo, con un jefe? No, porque una niña no puede vivir la vida de una adulta de 30 años, ¿sí? Y cuando eso pasa, suceden desastres. Entonces, yo necesito reparentalizarme, madurar emocionalmente, convertirme en una adulta para solamente así desde la madurez emocional vincularme sanamente, ¿sí? Y por eso es tan importante el niño interior. Por eso es tan importante trabajar esto con él o con ella. ¿Listo? Chicas, bueno, espacio de preguntas y respuestas. Bueno, me sentí bastante cómoda con el tablero, la verdad. No sé, no sé cómo les fue porque vi por ahí que habían problemitas para verlo completo, pero ya me contarán. Vamos a hacer un espacio entonces, el espacio final de preguntas y respuestas. ¿Qué les pareció el taller? Cuéntenme todo. Vale, Yanesi, gracias. Laura, cuéntanos. ay, gracias por darme la palabra. Gracias, Mayra. Este taller estuvo súper, para mí fue muy como que otra pieza al rompecabezas con lo que estoy trabajando y varias cosas que estaba desbloqueando. Pero simplemente quería darte las gracias por este taller muy informativo y muchas cosas de las que de chequear más a fondo por mi parte de investigación, que me parece muy bacano poder asistir a estos talleres y te doy gracias por este espacio tan chévere que nos das am, Ujú. con esta información. Ok, Laura, bueno, me alegra que te haya gustado y quedó todo claro. Sí, todo claro, solo tengo ganas de investigar un poquito más a fondo y eso es todo. Listo, Laura, perfecto. Súper, bueno, gracias por tu participación. Tatiana, cuéntame, cuéntanos. Yo te iba a preguntar, a ver, es que como yo, por ejemplo, me resueno con algunos esquemas Ujú. y entonces, o sea, ¿hasta cuándo eh, tendría que hacer como estos pasos? O porque yo, por ejemplo, en el espejo, cuando me he sentido, eh, cuando siento sobre todo lo de abandono, en el espejo, pues sí me he dicho como los pasos, no sé si los he hecho todos, pero sí le digo, reconozco, o sea, que te sientes herida en este momento, porque piensas que imagínate que es que es tu papá, pero no, ahora yo estoy aquí, soy, o sea, ahora yo soy la adulta y yo cuido de ti y sé cómo te sientes y estoy aquí, puedes expresar tus emociones, que yo no te voy a juzgar, pero em, cada que te venga esos pensamientos tienes que hacer como esos pasos porque parece que son interminables, porque es que si no es una cosa es otra, entonces es como llorar, abrazarte, pero como que hasta cuándo eso, ¿sabes? No, no sé si me doy a entender. Ajá, sí. Bueno, chicas, hay que mirar. A mí me ha hecho mucho esa pregunta de, bueno, Mayra, ¿uno hasta cuándo sana, no? Una sanadera, sane esto, sane lo otro, ¿hasta cuándo va la sanadera, cierto? Porque es agotador, cada rato sale algo diferente. ¿Qué les puedo decir frente a eso?
desde la perspectiva que yo manejo, sanar es como les digo, alcanzar la reparentalización, alcanzar la madurez emocional. Es decir, que esa pirámide de Maslow tú te la des completamente, pero eso no quita que yo vaya a dejar de sentir tristeza, que yo vaya a dejar de sentir enojo o algunas emociones, ¿sí? Porque las emociones son naturales. Entonces, cuando tú me preguntas, Tatiana, que hasta cuándo esa niña va a sentir eso, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Pues no te voy a decir que toda la vida, pero algo nos está faltando por allí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué crees cuando tú sientes eso, no? Digamos, pues no me estás dando así como mucho contexto, pero digamos, si yo siento esto frente a una relación, ¿no? ¿Qué ausencia o qué me están quitando, qué me están haciendo para que yo me sienta así y cómo me lo puedo dar yo misma con mayor intensidad? Entonces, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la atención. Entonces, si una mujer, digamos, mi pareja hoy como que no me ha escrito y siento que como que no me está dando atención y me siento triste y demás, ok, ¿qué no estoy recibiendo que me está despertando el esquema? Atención. O sea que la atención que yo me estoy dando no es suficiente. O sea que, ¿qué debo hacer? Darme más atención, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Entonces, claro, cuando yo me dé atención, la atención a qué parte de la pirámide va relacionada? A la afiliación, al afecto, al amor, ¿sí? ¿Cuánta atención necesita un niño? Toda. ¿Sí? ¿Cuánta atención necesito tener sobre mí misma? Toda. Todo el tiempo yo debo estar pendiente de mí. Todo el tiempo en la mañana. Hola, Mayra. Bueno, ¿cómo nos sentimos hoy? Bueno, me siento cansada, me siento triste, me siento abrumada. No, hoy me siento alegre, listo, chévere. O sea, tú deberías hablar contigo todo el día, ¿sí? Uy, no, hoy quiero hacer esto. Ay, no, esta persona no me ha escrito. Bueno, no importa. Bueno, no, sí importa, me siento triste o realmente no me siento triste. Como que empezar a darme esa atención diaria todo el tiempo. ¿Para qué? Para que ninguna persona ocupe más espacio en mi mente que yo, ¿sí? Que ninguna persona sustituya la afiliación que yo misma me doy. No sé, Tatiana, si me quieres dar un poquito más o cómo, si esto te está orientando a tu respuesta o te estoy confundiendo más. Sí, sí, o sea, porque entiendo que, imagínate, el esquema de abandono, tengo inseguridad o celos, es como buscar un poco, irnos a la pirámide y buscar a ver qué me está faltando, ¿no? Como eso me faltaba, o sea, bien está la retroalimentación. Y, por ejemplo, hay días que digo, "Buah, ya me levanto así, buenos días, ¿cómo estás? No sé qué, me abrazo", porque al final es como tener ese tiempo contigo mismo, que lo que pides afuera, pues tú te lo puedes dar. Ujú, Pero ujú, hay días que por ejemplo, un día, ayer estaba ya súper bien, me levanté así y hoy es como que me vienen otra vez pensamientos negativos o estar pensando, rumiando lo que dijiste antes. Entonces, como no sé cómo sostener pues eso como las altas y las bajas. ujú. No se sostienen. La vida nunca será lineal, lastimosamente. Y acuérdense que yo siempre Mm. les digo que cuando se muere el ego, ¿cuándo? ¿Quién me dice? O Tatiana, tú que has trabajado conmigo. ¿Cuándo se muere el ego? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? El ego muere conmigo, ¿sí? El ego se muere cuando yo me muera, cuando me entierren allá en la tumba. Ah, o sea, toda la vida. Eso, vale. Toda la vida, ¿sí? Por eso les digo, sanar, si queremos hablar de un concepto de sanar, listo, reparentalizarme sanamente, ya. Si yo me reparentalizo sanamente, yo ya sané, resolví, ya, reparentalicé, ya me suplí todas las necesidades que mis papás no me suplieron, me hice responsable, soy maduro emocionalmente, me vinculo sanamente, gestiono mis emociones, mejor dicho, 10 de 10, ¿sí? ¿Me va a quitar eso el ego todos los días fastidiándome? No, no.
Aún cuando ya nos reparentalesemos, ahí va a estar el ego intentando fastidiarte, intentando molestarte. Entonces, siempre van a haber pensamientos del ego, no con tanta intensidad, por eso hay que trabajar mucho la reestructuración, ¿cierto? Si llega un pensamiento del ego muy frecuente es porque hay una estructura cognitiva que lo está reforzando. Pues, por ejemplo, el tema de la atención, del abandono. Si hay un pensamiento del ego que tiene una estructura cognitiva, dame un ejemplo, Tatiana, de esos pensamientos del ego. Por ejemplo, recibir más atención, lo que tú has dicho, imagínate de tu pareja. Pero, ¿cuál es el O, o, que- pensamiento? o, o Ujú. quizá no tanto así, sino como tú estás acostumbrada a cosas del pasado, tú siempre estás viendo como la carencia. Porque yo, por ejemplo, a pesar que he estado sanando y he tenido terapia contigo, es como que mi mente siempre se va a lo que me falta. Mira, esto, por ejemplo, te falta adelgazar. No tanto así, pero para poner un ejemplo. Ujú. Y No. cuando tengo una pareja o lo que sea, es como que siempre busco como lo que falta. Capaz que él me está dando lo mejor de sí, pero yo busco como que le falta algo, como que esto, no sé qué. Ujú. ¿Entiendes? Entonces ahí va con reestructuración cognitiva. Entonces, reestructuraciones cognitivas, ¿cómo? Soy suficiente, ¿sí? Algo tan sencillo, soy suficiente. Elijo cada día a mi pareja desde la conciencia de qué es lo que quiero para mí, ¿sí? Acepto lo que tengo y encuentro oportunidades en ello. Siempre me fijo en lo que tengo. Entonces, mira que la estructura cognitiva actual es, no, es que yo siempre me estoy fijando en la carencia, en lo que no tengo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Siempre me fijo en lo que tengo. Siempre me fijo en lo que hay. Siempre me fijo en el ahora. ¿Y eso cuántas semanas hay que reestructurarlo para que forme una red neuronal? Creo que eran 36 días, o me estoy 6 pasando. semanas. Seis Seis semanas. semanitas, ¿listo? 6 semanitas de repetición continua y ya tenemos una estructura allá en el cerebro. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Ok, Tatiana, con mucho gusto. Girani y Jocelyn, cuéntanos. Bueno, decirte que este taller me ha encantado mucho. Ujú. Tengo tiempo viendo mis traumas, trabajando en ellos, eh, pero en mi caso, como tengo una niña de 9 años, tengo también un niño, pero ahora mismo me identifico más con ella porque veo la niña que fui a veces en ella, en sus actitudes, en sus miedos, etcétera. Entonces te pregunto como que, ¿qué me dirías tú eh, ante, digamos, ese miedo que me surge a veces de no crearle un trauma o evitárselos o que ella no cometa, digamos, algunos errores que yo cometí, digamos, para darte un ejemplo, si yo fui muy confiada con algunas amistades, eh, a veces intento de que con ella no pase. Ujú. Básicamente eso. Bueno, Girani, ahí lo que estarías haciendo es controlarla, ¿sí? Hay algo importante que hay que tener en cuenta, y esto aplica en la vida de nuestros hijos o de cualquier persona, y es que la evolución del ser humano necesita dolor. Sí, ya decía Jung que la única manera de hacer conciencia es a través del dolor. Todo el dolor que ustedes han vivido es lo que las tiene hoy en día aquí, trabajando en ustedes mismas. Sin el dolor, sin las experiencias que ustedes han vivido, no estarían aquí, no serían la persona que son. Entonces, se entiende la intención de los padres o de las madres, sobre todo, de querer proteger a los hijos, de que no cometan errores, de que no sufran como yo sufrí, pero ahí estaríamos queriendo controlar su propia evolución.
A los niños no hay que cuidarlos, a los niños hay que acompañarlos a vivir, ¿sí? Y vivir duele, ¿sí? Si una amiguita le pegó, si una amiguita la traicionó, eso es dolor. Y va a empezar a experimentar dolor desde ahora y lo va a experimentar cuando sea adulta. Entonces, cuidarla yo es evitarle el dolor ahorita de niña, pero cuando sea adulta, ¿yo cómo se lo voy a evitar? ¿Sí? Cuando se vaya a la casa, ¿cómo se lo voy a evitar? Entonces, ¿qué es lo más sano, Girani? No querer evitarle el dolor, no querer evitar que cometa errores que tú cometiste, sino convertirte en esa compañía que tal vez tú no tuviste para enfrentar de pronto tus propios procesos. Entonces, la mamá, tu mamá o tú como mamá, es importante que empieces desde ya a enseñarle gestión emocional, ¿sí? Ok, te sientes triste, ¿qué hay que hacer con la tristeza? Está bien llorar. Ok, estás enojada, ¿qué hay que hacer con el enojo? Vamos a respirar 10 segundos. Vamos a hacer respiración consciente, ¿sí? Vamos a empezar a acompañarla a través del dolor natural de la vida. O sea, la vida en algún punto duele, ¿sí? Y como padres, la responsabilidad es acompañarlos a vivir. Porque mientras tú la acompañas ahorita que está niña y le enseñas las herramientas para que transite el dolor natural de la vida, cuando ella sea adulta, ella ya va a saber transitar los dolores de la vida adulta. ¿Por qué? Porque mi mami me enseñó que cuando yo me enoje, yo voy y respiro. Yo no voy y salgo gritando y pegándole al otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi mami me enseñó. Cuando yo estaba por allá pequeñita, mi mami me dijo un día que nos sentáramos y respiráramos profundo porque mi mami me dijo que está bien llorar, entonces yo no reprimo mis emociones si alguien me traiciona, porque mi mami me dijo que yo soy suficiente y que si alguien me rechaza, eso no tiene que ver con mi valor, que yo valgo mucho. ¿Sí ves? Mira que no puedes evitar que alguien la rechace, no puedes evitar que alguien la traicione, no puedes evitar que alguien la lastime, pero lo que sí puedes hacer es enseñarle cómo se transita eso ahora que está pequeña y eso le va a servir para transitarlo en la vida adulta. ¿Listo? Entonces, Girani, ese es el mayor recomendación que te puedo dar. Aceptar el proceso de tu hija, respetarlo, mirarla con amor, su propio proceso, sus propios dolores, y simplemente acompañarla y enseñarle las herramientas necesarias de autoestima, de gestión emocional, para que ninguno de esos dolores la vaya a derribar más adelante. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, ¿qué piensas de eso que te dije? ¿Te hace sentido o no? Sí, claro, me hace mucho sentido. En sí, yo he tratado también de hacer eso, de enseñarla cómo gestionar sus emociones, pero sí a veces interfiero con lo que Ujú. te dije. Sí, entonces es eso, es soltar un poquito el control y yo sé que duele ver llorar a una hija, ¿sí? Pero entonces es aceptar eso. Ese dolor le va a servir para su crecimiento, para formar su carácter y yo simplemente la acompaño a transitar ese proceso. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Ok, Girani, con gusto. Y terminamos con Jocelyn. Cuéntanos, Jocelyn. Mayra, una pregunta. La reestructuración cognitiva se crea en 6 semanas, pero si yo me doy cuenta que un elenco está fuerte, o sea, se puede ir disminuyendo cada... Por ejemplo, yo en 3 meses, bueno, termino la reestructuración. Puedo empezar con otras, como unas afirmaciones diferentes, para que así poco a poco se vaya adaptando a mi reestructuración cognitiva. Sí, la idea es que empieces otra diferente, solo si ya interiorizaste la que estás haciendo. Es decir, si yo hice mi reestructuración cognitiva 6 semanas, pero por algún motivo yo siento que no he interiorizado esto, digamos, si yo digo yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente durante 6 semanas y llega la sexta semana y yo me siento insuficiente, pues yo digo, todavía no tengo interiorizado esto. Entonces, hay que mirar qué pasó en el proceso. Tal vez no lo hice todos los días, tal vez se me escaparon algunos días o no lo estoy haciendo de manera intencional, solo lo estoy haciendo por decirlo. Pero sí, es importante que cuando termines una, te evalúes
para ver si realmente ya interiorizaste esa reestructuración y ahí sí puedes empezar la siguiente. Listo, Mayra, gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, chicas, eso sería todo por hoy. Gracias a las que participaron, gracias a las asistentes, gracias a los que están viendo la grabación. Recuerden que lo más importante es que tomen esta información, lo que resuene con ustedes y empiecen su proceso de autoconocimiento, ¿sí? Recordarles que estamos subiendo talleres aquí en el canal, así que por favor, si ustedes saben que hay alguna persona que esta información le pueda servir, entonces le comparten el video, se suscriben y demás. ¿Listo, chicas? Gracias a todas y nos vemos en el próximo taller. Bueno, cuídense Gracias, mucho, con gusto. nos Chao, vemos. chicas. Chao.